Hola a todos y bienvenidos un dúa mu S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, la relación superíndice 3n, o Kizu, S no relación superíndice 3n, entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright. Ha pasado tiempo desde que esta pareja, que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap, supuestamente terminu superíndice 3 su romance. Pero como buenas fanáticas que somos, muchas de nosotras, incluyo copyright Dome, seguimos analizando cada publicación, cada entrevista, cada interacción, buscando pistas, buscándose un más menos sales de que solo Kizu ese amor que vimos en pantalla y fuera de ella todavía existe en algún rinku superíndice 3n. Y hoy precisamente vamos a analizar a fondo una de esas situaciones. Recientemente Ande Eru Parrafoel ha, despertado una ola de especulaciones con una publicación que muchos interpretan como un mensaje oculto dirigido a Kerem Bürsin. ¿Serú verdad? ¿Estamos leyendo demasiado entre luneas? ¿O realmente hay algo mu ese de true ese de esa foto aparentemente inofensiva? Pero antes de que nos sumerjamos en el análisis profundo, como siempre, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las teorías conspirativas sobre celebridades, si son tan chismosos como yo, entonces no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos un monto superíndice 3n de contenido interesante planeado para ustedes. Y además me ayudan un monto superíndice 3n a seguir creando contenido que les guste. Ahora vamos a lo que vinimos. Bien, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hace poco Ande publicó superíndice 3 una foto en su cuenta de Instagram. Hasta aquí, nada fuera de lo común, ¿verdad? Ande es una influencer, una actriz, una figura pública, que las fotos en Instagram son parte de su trabajo. Pero esta foto en particular despertó superíndice 3 la curiosidad de muchos, incluyo copyright Dome. En la foto Ande aparece sonriendo con el cabello suelto y un paisaje de fondo precioso. Hasta ahí, todo normal. El problema o la posible clave de todo este misterio radica en el texto que acompaña más menos a la foto. El texto dice y aquí es donde tenemos que prestar atención superíndice 3n, algunos lugares te llaman hogar. Una frase aparentemente sencilla, pero que para los fans de Ande y Kerem, resonó superíndice 3 con fuerza. ¿Por qué copyright? Porque durante su relación superíndice 3n, Ande y Kerem solían hablar mucho sobre la importancia de encontrar un hogar en la otra persona. Era un concepto recurrente en sus entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, incluso en algunos episodios de Senu con diéresis al cap. Hablaban de ese sentimiento de pertenencia, de seguridad, de encontrar un refugio en el otro, ese ayu de lo físico. Entonces la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿a qué copyright N se refiere Ande cuando habla de un lugar que te llama hogar? ¿Se refiere a un lugar físico como su casa en Estambul, o a un lugar emocional, a una persona? Y si se refiere a una persona, ¿podrá ser Kerem Bürsin? La pregunta resonaba en los foros de fans, en los comentarios de las redes sociales, en cada rinku superíndice 3n de internet donde se hablaba de esta IQ superíndice 3 nica pareja. Aquí es donde empieza el análisis profundo, porque si nos ponemos a pensar froamente, Ande podrá estar refiriu copyright dándose a muchas cosas. Podrá ser simplemente una reflexión personal sobre la importancia de encontrar un lugar donde uno se sienta ceu superíndice 3 modo y seguro. Podrá estar hablando de un lugar geográfico que le trae buenos recuerdos, como su ciudad natal, o algún lugar especial que haya visitado. O incluso podrá ser una estrategia de marketing para alguna marca con la que es tu copyright trabajando, utilizando el concepto de hogar para promocionar un producto o servicio. Las posibilidades son infinitas, al menos en teoría. Pero du superíndice 3 de quedará la emoción superíndice 3n, la esperanza, la ilusión superíndice 3n de que Ande y Kerem puedan volver a estar juntos. Aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Muchos, y me incluyo, creen que Ande estuvo utilizando un lenguaje codificado, un mensaje sutil, para comunicarse con Kerem. Un mensaje que solo ellos dos pueden entender completamente. Una forma de decir te recuerdo o te extraño sin decirlo directamente. Para alimentar a UNMU esta teoría,
tenemos que recordar algunos detalles de su relación superíndice 3n. Ande y Kerem siempre fueron muy discretos con su vida privada. Rara vez hablaban abiertamente sobre su romance y cuando lo hacían, siempre eran muy cuidadosos con sus palabras. Esto llevó superíndice 3 a muchos fans a creer que tenían un CU superíndice 3 digo propio, una forma de comunicarse entre ellos sin revelar demasiado al público. Un lenguaje lleno de miradas, gestos y referencias compartidas. Ademur S. después copyright S. de su ruptura, ambos han evitado hablar directamente sobre el tema. Han mantenido una actitud neutral, evitando cualquier comentario que pueda reavivar los rumores o dar pie a nuevas especulaciones. Esta actitud de silencio, lejos de calmar las aguas, ha alimentado a UNMU-S la curiosidad de los fans, que ven en cada gesto, en cada palabra, una posible pista sobre el estado actual de su relación superíndice 3n. Cada entrevista, cada aparición pública, se convierte en un campo minado de posibles significados ocultos. ¿Pero Q Copyright dice Kerem sobre todo esto? Pues bien, Kerem también Copyright N ha estado bastante activo en redes sociales, aunque no ha hecho ninguna referencia directa a la publicación de Ande. Sin embargo, algunos fans han notado que ha dado me gusta a algunas publicaciones relacionadas con Ande, lo que ha sido interpretado como una seu más menos al de que sigue pendiente de ella. Un me gusta puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, puede ser una declaración superíndice 3n. Y AQ es donde la cosa se pone a UNMU-S interesante. Porque no solo se trata de la foto de Ande y los me gusta de Kerem. También Copyright N hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen estas interacciones. Ambos estuvieron trabajando en nuevos proyectos, ambos estuvieron viajando, ambos estuvieron expuestos a la prensa y a la opinión superíndice 3n pública. Kerem, en particular, ha estado enfocado en proyectos internacionales, lo que lo mantiene alejado de Estambul y de la mirada constante de la prensa turca. Entonces, si realmente quieren mantener su relación superíndice 3n en secreto, o si simplemente quieren evitar el drama mediático, es comprensible que utilicen un lenguaje codificado para comunicarse entre ellos. Un lenguaje que solo ellos dos pueden entender, y que nosotros, los fans, podemos intentar descifrar con toda la información superíndice 3n que tenemos a nuestra disposición superíndice 3n. Es como un juego de detectives donde cada pista, por pequeño más menos a que sea, puede ser crucial para resolver el misterio. Pero claro, no podemos olvidar que todo esto son solo teorías. No tenemos pruebas concretas de que Ande y Kerem es tu copyright N intentando enviarse mensajes ocultos. Puede que simplemente estemos leyendo demasiado entre luneas, y que la foto de Ande sea solo una reflexión personal sin ninguna intención oculta. La posibilidad siempre existe y es importante ser conscientes de ella. Sin embargo, como fanúlticos que somos, nos permitimos más menos ar. Nos permitimos creer que el amor que vimos en pantalla y fuera de ella sigue vivo en algún rinku superíndice 3n. Y nos permitimos analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando una seu más menos al de esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Al final, la verdad solo la saben ellos dos. Pero mientras tanto nosotros seguiremos disfrutando del juego de las especulaciones, creando teorías y compartiendo nuestra pasión superíndice 3n por esta pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3n. Una pareja que para muchos es mucho más que una simple relación superíndice 3n romántica, es un símbolo de amor, pasión superíndice 3n y conexión superíndice 3n. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero dejar claro que todo lo que hemos dicho a QU es simplemente una interpretación personal. No tenemos ninguna información superíndice 3n privilegiada ni pretendemos afirmar que sabemos lo que estuvo pasando realmente entre Ande y Kerem. Simplemente estamos compartiendo nuestras ideas y teorías, basadas en la información que tenemos disponible y en nuestra pasión superíndice 3n por esta pareja. Es como si estuviera Copyright Ramos participando en un gran círculo de amigos, compartiendo nuestras opiniones y reflexiones sobre un tema que nos apasiona. Además, es importante recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Debemos respetar su privacidad y evitar acosarlos o presionarlos para que revelen detalles sobre su vida personal. El respeto es fundamental, incluso cuando se trata de celebridades. En resumen, hoy hemos analizado la publicación de Ande Eru Rafael y la hemos interpretado como un posible mensaje oculto dirigido a Kerem Bürsin.
Hemos explorado las teorías de los fans, hemos recordado algunos detalles de su relación superíndice 3n y hemos analizado el contexto en el que se producen estas interacciones. Hemos considerado la posibilidad de que sea una simple reflexión personal, pero también copyright n hemos alimentado la esperanza de que haya algo mu s de true s de todo esto. Pero al final hemos concluido que todo esto son solo especulaciones, y que la verdad solo la saben ellos dos. Sin embargo, nos permitimos más menos y seguir disfrutando del juego de las especulaciones, mientras respetamos la privacidad de Ande y Kerem. Es un equilibrio delicado, pero creo que podemos lograrlo. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejarme en los comentarios qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem se estu enviando mensajes ocultos? ¿O simplemente estamos leyendo demasiado entre líneas? Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué copyright piensan, qué copyright sienten y CEU superíndice 3 mo interpretan todas estas seu más menos ales. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Que no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Pero antes de irme, quiero agregar algo mu s. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, donde está copyright compartiendo ese contenido sobre Ande, Kerem y otras celebridades turcas que nos encantan. También copyright n pueden unirse a nuestro grupo de Telegram, donde podemos discutir todas estas teorías en tiempo real y compartir nuestras opiniones. La diversión superíndice 3n nunca termina. Y por último, quiero agradecerles a todos por su pasión superíndice 3n, su entusiasmo y su apoyo incondicional. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible, y estoy muy agradecida por tenerlos en mi vida. Los quiero un montu superíndice 3n. Ahora su adiós superíndice 3s. Hasta la superíndice 3 sima.